Urgente, Zlatan Ibrahimovic acaba de lanzar una bomba mediática, yo le habría dado el Balón de Oro a Lamine Yamal. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. Zlatan Ibrahimovic, sí, ese mismo tipo que solía recitar monólogos sobre su grandeza mientras le partía la defensa contraria, abrió la puerta a uno de los debates más jugosos del fútbol contemporáneo. ¿Merecía el Balón de Oro de 2025 Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona, en lugar del ganador oficial? Con esa frase ácida y directa, el sueco encendió una llama que atraviesa clubes, generaciones y estadísticas. Vamos a desmenuzar todo: el contexto, el personaje, los argumentos, las reacciones y las implicaciones de que uno de los más carismáticos exjugadores del mundo ponga encima de la mesa ese nombre. Podríamos comenzar con una foto. Ibrahimovic, tranquilo, una copa en mano, habla con esa mezcla de gravedad y humor que le caracteriza, y suelta: hay que juzgar al jugador que marcó la diferencia individualmente. Para mí, Yamal lo hizo. Se lo habría dado. Esa protesta no es un exabrupto, es casi un manifiesto. Está desafiando la narrativa oficial de la industria del fútbol, la mecánica de los premios, y recordándonos, no sin ese toque provocador, que el fútbol no es solo estadística, es sensibilidad, valoración y criterio. Para comprender por qué esta afirmación resuena tan fuerte, hay que remontarse a varios frentes. Primero, ¿a qué responde esa declaración de Zlatan? Segundo, ¿quién es Lamine Yamal y qué ha hecho para aparecer en estas conversaciones? Tercero, ¿cómo funciona el Balón de Oro y cuál es la tensión entre mérito individual y estructura colectiva? Y cuarto, ¿qué efectos puede tener que una personalidad como Zlatan opine así en un momento tan sensible? Al final, aspiramos a una conclusión potente, no tanto para declarar juez o veredicto definitivo, sino para captar cómo ese gesto revela mucho sobre el futuro del fútbol y del reconocimiento individual. Zlatan, por decirlo pronto, lo hizo a su manera, contundente, sin florituras, dejando que el eco de sus palabras hable. Según reportes del mundo del deporte, como los recogidos por medios internacionales, el exdelantero sueco, actualmente colaborando en roles de asesoría en el AC Milán, señaló públicamente que si la decisión del Balón de Oro hubiese estado en sus manos, lo habría entregado a Yamal, no al ganador oficial del premio. Esa intervención, que está circulando con fuerza, no es solo una opinión más. Tiene peso simbólico porque Zlatan ha sido y sigue siendo voz respetada, cuando quiere, del fútbol global. Pero para calibrar esa afirmación hay que disfrazarla de pregunta: ¿hay sustancia detrás o es simplemente provocación estilo Zlatan? Vamos a adentrarnos en el perfil del muchacho al que le atribuye ese honor aspiracional. Lamine Yamal tiene 18 años, los cumplió en julio. Pese a su juventud brutal, su irrupción ha sido meteórica. En su segundo año de consagración absoluta con el primer equipo del Barcelona, ya acumuló cifras notables. Alrededor de 18 goles en 55 partidos todas las competiciones, contribuciones decisivas en partidos clave y una capacidad para aparecer cuando importa. Más allá de los goles, destacan su cambio de ritmo, su intuición ofensiva y una madurez futbolística inusual para alguien de su edad. No es novedad que lo llamen la gran promesa del fútbol mundial. En la gala del Balón de Oro 2025, Yamal terminó segundo, justo detrás de Ousmane Dembélé, quien se llevó el galardón principal. Pero Yamal sí se hizo con el trofeo Copa, al mejor futbolista menor de 21 años, por segundo año consecutivo. El presidente de la Liga, Javier Tebas, hizo un gesto interesante al afirmar que Yamal perdió el Balón de Oro por su juventud. Si hubiera tenido más de 23 años, también lo habría ganado, estoy seguro. Esa idea de edad que penaliza es relevante, porque introduce la noción de barreras implícitas que condicionan cómo se juzga el talento emergente. Para calibrar si Zlatan tiene razón, o al menos si su argumento tiene sentido, necesitamos entender cómo funciona el Balón de Oro. Este premio, organizado por la revista France Football, es considerado el más prestigioso del fútbol individual en el ámbito mundial. Su filosofía ha evolucionado: no basta con hacer una buena temporada, el jugador debe brillar, destacar, tomar el protagonismo. Pero también hay factores extrafutbolísticos, equipos que ganan Champions League, campañas mediáticas, reconocimiento internacional, historia de reputación, lobby mediático. No es un concurso objetivo ni meramente estadístico. El Balón de Oro se construye sobre una tensión. ¿Qué pesa más, lo que hizo el equipo o lo que hizo el individuo? ¿Cuántos goles o asistencias valen frente a acciones decisivas en momentos clave, liderazgo o magia inesperada? Esa tensión existe desde que el fútbol es deporte de élite. Y quienes adquieren poder simbólico, exjugadores, comentaristas con voz pública, pueden intentar redefinir qué tipo de rendimiento debe premiarse. Ahí Zlatan está haciendo algo de eso: poner sobre la mesa que Yamal marcó la diferencia individualmente, y que eso merece ser considerado más allá de los resultados colectivos.
El argumento de Zlatan, dicho con pocas palabras, responde a tres pilares. 1. Que Yamal fue quien cambió partidos, no solo acumuló estadísticas. 2. Que el fútbol no es solo números, es instinto, presencia, capacidad de decisión. 3. Que los mecanismos actuales de premiación fallan cuando se trata de valorar la sublimidad individual frente a la maquinaria del éxito colectivo. Esa frase "yo le habría dado el Balón de Oro a Yamal" apunta a un reclamo profundo: cambiar la forma de mirar el fútbol. Si uno lo analiza con ojo crítico, hay puntos débiles. Si bien Yamal tuvo una temporada brillante, supera en impacto total a Dembélé o a otros aspirantes. Los votantes, que vienen de distintos países y tienen distintas perspectivas, ¿podrían aceptar ese giro? ¿No pesa demasiado el efecto Champions League, los títulos grandes, el rendimiento constante en torneos internacionales? Estas preguntas no son para descartar al argumento de Zlatan, sino para situarlo en el espacio real del fútbol moderno, donde el reconocimiento está sujeto a múltiples factores. Ahora bien, ¿qué efectos concretos puede tener esa afirmación de Zlatan? Primero, visibiliza aún más a Yamal. Cuando alguien con el prestigio de Zlatan lo pone en ese altar hipotético, atrae atención mediática, análisis, debates. Eso alimenta la narrativa del joven extremo como figura inevitable del futuro. Segundo, amplifica la discusión sobre criterios de premios. Pone sobre la mesa que no basta con hacer una buena temporada, que la subjetividad importa y que voces influyentes pueden empujar que estilo de fútbol merece reconocimiento. Tercero, es una señal para las nuevas generaciones. No se trata solo de producir estadísticas, se trata de brillar en lo inesperado, de ser decisivo cuando todo se aprieta, de tener personalidad futbolística. No es la primera vez en que figuras del fútbol cuestionan galardones oficiales. Pero pocas veces lo hacen con tanta carga simbólica ni con el respaldo de una figura tan polarizadora como Zlatan. Esa mezcla de provocación habitual con autoridad futbolística le da más peso al comentario. Y aunque no cambie el resultado oficial, deja una marca, una propuesta alternativa de cómo mirar el fútbol del siglo XXI. Para quienes dudan, imagina que un jurado del Balón de Oro viera el fútbol como un museo de momentos. En ese museo, el gol decisivo, la acción lúcida al límite, la maniobra que cambia el rumbo, pesan tanto como la regularidad estadística durante toda la temporada. Desde esa perspectiva, el juicio de Zlatan no es extravagancia, es reacción ante una estructura que premia la suma más que el instante que define. Pero hay algo más profundo. El fútbol, por encima de sus sistemas, es emoción. Y la emoción nace en los momentos que escapan a la lógica. Quien marque un instante que resuena en la memoria colectiva, gana un lugar más allá de los trofeos oficiales. Zlatan, con su trayectoria, sabe eso mejor que nadie. Quizás por eso, al contemplar a Yamal, joven, atrevido, lleno de chispa, no vio estadísticas, vio fútbol puro. Esa es la esencia de su declaración. Claro que la reacción no tardó. Entre elogios, críticas y especulaciones, varias voces del mundo del fútbol se movieron. Algunos se mostraron de acuerdo: sí, Yamal merece ser mirado con otros ojos. Otros recordaron la tradicional lógica del Balón de Oro, donde no solo importa quien inventó una jugada milagrosa, sino quien la sostuvo toda la campaña. Incluso el presidente de la liga, como mencionamos, apuntaba a que la edad pudo pesar. Y Yamal, humilde, elegante, respondió: el plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima. Con esas palabras celebró su conquista del trofeo Copa y felicitó a Dembélé. No buscó polémica, aceptó la realidad, pero dejó puertas abiertas para el futuro. Esa actitud tranquila potencia la narrativa. El joven no está obsesionado con premios, pero sí con escalar, con progresar. Llegamos así a una síntesis. ¿Zlatan tiene razón? En parte, sí. No porque su opinión sea infalible, sino porque su reclamo señala un espacio olvidado en el fútbol moderno. El valor de lo individual, de lo sorpresivo, del fútbol que conmueve. Puede que Yamal no sea el Balón de Oro oficial hoy, pero que Zlatan lo considere digno de ese honor es una señal poderosa de que el fútbol necesita retomar la mirada hacia lo que trasciende las estadísticas. Al final, esta historia no trata solo de un premio ni de un jugador joven. Trata de cómo valoramos el fútbol, quién impone los criterios y quién tiene el coraje de cuestionarlos. Zlatan provocó, Yamal inspira. Y esa tensión entre provocador y promesa deja claro que el futuro del fútbol no está solo en quien marca más goles, sino en quien los marca con historia. Así que cuando veas un partido, presta atención no solo al número, al marcador, a la estadística acumulada, sino al instante que cambia todo, al jugador que emerge del silencio para romper la partida. Porque quien puede entusiasmar con un solo segundo, merece ser considerado con los más grandes. Y si te ha parecido interesante esto, dale al botón de suscribirte,
que no lo verás en ningún telediario. Ya sabes, sigue la jugada, analiza el matiz, escucha al narrador. Pero sobre todo, no pierdas de vista que, en el fútbol, las opiniones fuertes pueden abrir nuevas perspectivas. Y ese instante, ese segundo que parece insignificante en la cronología del partido, pero que contiene toda la esencia del fútbol, es lo que diferencia a los buenos de los inolvidables. Lamine Yamal pertenece a esa categoría que no se mide por estadísticas, sino por sensaciones. Es ese tipo de jugador que puede estar desaparecido 20 minutos, pero basta una arrancada suya para que el estadio se ponga en pie y el rival empiece a dudar de todo. No hay número que capture eso. Zlatan, que vivió de esos momentos, los de la genialidad impredecible, lo detecta en otros con una facilidad casi instintiva. Por eso su comentario no es un elogio vacío, sino un reconocimiento de alguien que ve reflejado su propio fuego en un chico que acaba de empezar a escribir su historia. Y si lo piensas, el fútbol actual vive una paradoja. Cada vez hay más datos, más análisis, más métricas que intentan convertir la magia en ciencia, pero al final lo que queda grabado en la memoria no es el porcentaje de aciertos ni la media de regates, sino esa jugada imposible que rompe la lógica del partido. Cuando Zlatan dice que le habría dado el Balón de Oro a Yamal, está diciendo algo más profundo, que el fútbol necesita volver a valorar lo impredecible, lo que no se entrena, lo que no cabe en una hoja de Excel. Es su forma de protestar contra la burocratización emocional del deporte. Y lo hace como solo él sabe, con una frase que parece arrogante, pero que en realidad tiene más fondo del que muchos quieren admitir. Lamine, en ese sentido, representa una generación que vuelve a enamorar al público desde la autenticidad. Su estilo tiene algo de retro, de calle, de ese fútbol que se jugaba por instinto más que por táctica. Su manera de encarar, de desafiar defensa sin miedo, recuerda a los extremos de otra época, esos que improvisaban con el balón pegado al pie y el alma al aire. Es verdad que su talento está trabajado, moldeado en una cantera de precisión quirúrgica como la del Barcelona, pero hay una parte que no se enseña, ese descaro casi poético con el que encara a rivales que le doblan la edad y la experiencia. Zlatan lo ve y sonríe, porque reconoce esa rebeldía que él siempre consideró el motor del fútbol. Si analizamos más despacio el discurso implícito en las palabras de Ibrahimovic, hay una crítica velada a la uniformidad. El fútbol moderno premia la constancia, la obediencia táctica, la disciplina colectiva, y eso, aunque necesario, a veces mata el arte. Zlatan siempre jugó en el borde de esa frontera, el jugador que podía romper el esquema, que generaba caos, pero de ese caos nacía la belleza. Yamal tiene algo de eso, pero con una elegancia más sutil. No grita su talento, lo muestra. No necesita imponer presencia física ni provocación verbal, le basta con un control orientado o una finta para cambiar el ánimo de un estadio entero. Por eso, cuando Zlatan lanza su frase, en realidad está defendiendo una filosofía del juego, la del jugador que se atreve. En tiempos donde el miedo a perder pesa más que las ganas de ganar, los que arriesgan son los que mantienen viva la esencia del fútbol. Y si lo pensamos bien, no hay premio que mida eso. El Balón de Oro es, al final, un trofeo dorado que simboliza reconocimiento, pero también una cierta domesticación del talento. Zlatan, que nunca fue del todo domesticado, probablemente lo sabe. Y al nombrar a Yamal, lo está liberando de esa presión. Le dice al mundo que el arte no necesita una estatuilla para ser real. Mucha gente podría pensar que exagera, que se trata de un halago más. Pero si uno repasa la historia de Ibrahimovic, sus palabras rara vez son gratuitas. Puede ser provocador, sí, pero detrás de cada frase hay una intención, una lectura del juego y de la época. Cuando dice yo se lo habría dado, no está corrigiendo el resultado, está lanzando un mensaje, no perdamos de vista el alma del fútbol entre tanto algoritmo. Y esa idea cala, sobre todo en una generación de aficionados que ha crecido con más estadísticas que historias. Yamal, sin pretenderlo, se convierte así en símbolo de esa reivindicación. Su fútbol tiene esa dosis de imperfección que lo hace humano. No todo le sale bien, y precisamente ahí está su encanto. Cada fallo suyo tiene sentido, cada intento frustrado añade una capa a su aprendizaje. Verle jugar es ver el proceso en vivo, la construcción del talento sin filtros. Zlatan, que construyó su carrera a base de errores gloriosos y aciertos arrogantes, encuentra en él algo de ese reflejo, la pureza del que todavía no está moldeado por la industria del resultado. Por eso, la afirmación de Ibrahimovic es también una especie de bendición. Como si el viejo guerrero pasara la antorcha al nuevo. No desde la nostalgia, sino desde el respeto. Zlatan sabe que los tiempos cambian, que las formas son otras, pero también sabe que el instinto no se fabrica. Y en Yamal, lo ve intacto. Es la materia prima del genio. Además,
Si miramos cómo reaccionó el público a las palabras de Zlatan, el fenómeno se amplifica. En redes, muchos fans lo interpretaron como una especie de justicia simbólica, un reconocimiento al talento puro por encima del marketing. Otros, más escépticos, señalaron que estas declaraciones buscan agitar el avispero mediático, mantener vivo el debate. Pero incluso en ese caso, Zlatan gana, porque el debate es precisamente el oxígeno que necesita el fútbol para no volverse monótono. Lo peor que le puede pasar al juego es que nadie discuta. Y Zlatan, fiel a sí mismo, nunca ha permitido el silencio. De hecho, su frase podría leerse como un recordatorio de que el fútbol sigue siendo una conversación. Una que no se agota en los 90 minutos ni en los números del marcador, sino en la interpretación colectiva de lo que acabamos de ver. Cada gesto de un jugador como Yamal genera una discusión. ¿Es talento natural o entrenamiento? ¿Es improvisación o cálculo? Esa conversación es la que mantiene vivo el juego. Zlatan, al ponerlo en el centro del debate, lo eleva de simple promesa a referente de discurso. Y aquí hay otro detalle que suele pasarse por alto. Zlatan ha sido, durante toda su carrera, un amante del protagonismo, pero también del mérito. A su manera, respeta a quien lo merece. Y si alguien logra ganarse una frase suya, no es casualidad. No hay un manual para eso. Significa que, por encima del ruido, hay algo que le ha llamado la atención genuinamente. Y eso, viniendo de alguien que compartió vestuario con los mejores del mundo, dice mucho. Por eso, cuando escuchas esa frase, yo le habría dado el Balón de Oro a Lamine Yamal, no la leas como una crítica al ganador oficial, sino como una declaración de principios. Es Zlatan diciendo que aún quedan jugadores que le devuelven la fe en el fútbol, que le hacen recordar por qué el balón, cuando se mueve con instinto, todavía puede emocionar. Y quizá ahí está el verdadero mensaje. El Balón de Oro es solo una pieza de metal dorado. El verdadero oro está en quienes consiguen que millones de personas se levanten del sofá y sientan algo real. Eso, Yamal ya lo tiene. Y si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo, porque lo que viene después de este tipo de historias promete ser incluso más fascinante.